Queridos amigos, una vez más nos encontramos en nuestro canal en la línea de fuego de la editorial Galland Books. En esta tarde terrible y calurosa de agosto, ¿verdad? Pues nos hemos juntado los tres, pues para charlar un rato sobre historia y sobre actualidad. Porque hoy, aunque nos convoca un libro de historia, pues está de súper actualidad porque ayer se produjo un acontecimiento pues terrible y desconcertante y extrañísimo como fue la muerte del líder del grupo Wagner. Precisamente sobre este asunto, sobre este grupo, sobre esta unidad militar, va a ser el libro que queríamos presentar. Por eso, hablándolo con Lucas esta misma mañana y con Sergio Caride, que es su autor, que nos acompaña, pues hemos decidido pues lanzarnos a hacer la presentación hoy mismo, al día siguiente, pues de este terrible acontecimiento. Si queréis os presento, pero antes sí quería, lo primero de todo, a Lucas no te presento porque eres un habitual de nuestras tertulias, pero sí a nuestro querido autor, Sergio Caride, que es el que nos convoca, ¿no? El que pues ha escrito el libro del grupo Wagner, Los mercenarios de Putin. Sergio Caride es teniente profesional del ejército español, teniente de caballería. Aquí le veis que él, ¿verdad, Sergio? Detrás, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes detrás? Para aquí tengo el estandarte, esa es el estandarte de mi regimiento de caballería, de mi escuadrón de caballería del Farnesio, que está en Valladolid. Y nada, lo tengo aquí colgado en la habitación, muy en el bien, despacho. muy bien. Magnífico. Antes comentábamos que 2 hermanos míos sirvieron de milicias en ese regimiento y quiero confesar públicamente que yo quería ser de caballería, pero bueno, pues no me acompañaron las notas y me fui a infantería, de lo cual estoy orgullosísimo. Serví en el Saboya número 6 y al final no lo cambio por nada. Pero bueno, mi intención inicial reconozco que era venir a Valladolid y venir al Farnesio, donde habían servido mis hermanos que eran más aplicados que yo en el campamento. Bueno, cierro paréntesis y antes de entrar en materia, sí quería pues comentar un poco los antecedentes de este libro. Hablándolo con Lucas Molina, pues ya desde hace tiempo la editorial ha querido posicionarse un poco sobre el área del este de Europa. Ha habido varios libros, inició Víctor Urban, ¿te acuerdas? Con un libro sobre los alzamientos nacionales en Finlandia y en Polonia, y luego tú mismo, Lucas, has escrito varios, que algunos hemos tenido tertulia al respecto, sobre los países bálticos, ¿verdad? Y también sobre Finlandia, las guerras de Mannerheim. Y en esa misma línea, pues sí quiero mencionar, aunque el protagonista hoy es el libro del grupo Wagner, otro libro que ha sido una novedad que hemos sacado el mes pasado sobre Ucrania. Hace unos meses, pues al iniciarse el conflicto, el febrero del año pasado, sí que comentábamos la necesidad de acercar a nuestros lectores pues un poco la historia y la actualidad de lo que está pasando en Ucrania. Hemos publicado algún artículo en la revista Ares y nos hemos lanzado a través pues del autor Fernando Tejerina Rodríguez a sacar este libro muy sencillo, muy sintético, que son los antecedentes de lo que ocurrió a comienzos del siglo XX en la debacle del Imperio zarista y el final de la Primera Guerra Mundial, cuando surge la efímera República Nacional de Ucrania, que fue aplastada por los soviets y quedó ya sometida a la dictadura soviética hasta la independencia. Y ahora ya nos vamos a proyectar sobre el grupo Wagner y la actual guerra de Ucrania. ¿De acuerdo os parece? Y vamos a entrar en materia. Cuéntanos un poco, Sergio, cómo surge la idea de este libro y por qué te fijas en esta unidad tan peculiar. Bueno, todo viene de bastante antes. Yo cuando estaba de alférez en la Academia de Caballería aquí en Valladolid, justo empezó la guerra de Ucrania, el 24 de febrero del 22. Y nada, me interesaba mucho el tema como buen militar y empecé a recopilar información y el monstruo de información fue creciendo tanto que, bueno, se acabó convirtiendo en un texto pues llevaré casi 400 páginas. Entonces, al llegar al regimiento Farnesio, el coronel de regimiento me puso en contacto con Galland Books, con Lucas Molina, y allí pues acordamos hacer un libro sobre la guerra de Ucrania, que tendrá unas 300 páginas para final de año más o menos, muy grande, a todo color. Y justo pues en una de las reuniones que tuve con Lucas, me propuso hacer el libro del grupo Wagner, porque estaba ya el tema de actualidad justo con la rebelión de Prigozhin hace unos meses, y al ser tema de actualidad, pues dijimos, pues para finales de verano sacamos este libro. Y así ha sido. Me puse Una a escribir como proposición, un Sergio, loco. una proposición deshonesta o viciosa, O ¿no? viciosa, viciosa fue la palabra. Viciosa.
porque veíamos que la cosa se ponía muy fea. En el mes de mayo-junio, que fue esa famosa rebelión de estos mercenarios, pues la cosa apuntaba mal. Y yo, pues quizá, pues eso, los años te dan también una visión en retrospectiva de lo que ocurre y dice, esto va a terminar mal. Y fijaos qué casualidad que el libro ha entrado en imprenta. O sea, el libro ha entrado hoy en imprenta y justo ayer ocurrió lo que antes nos comentaba Pablo. Es profético, es profético. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y de hecho nos ha dado tiempo a meter una última pequeñísima frase refiriéndonos a lo que ha pasado ayer mismo. O sea, es el libro histórico, porque realmente es un libro histórico. El grupo Wagner, ahora nos contará Sergio, no empezó antes de ayer, empezó a funcionar bastante antes, pero es un libro histórico que termina ayer. O sea, ayer mismo, el día de ayer, ¿no? ¿Cuándo se podrá adquirir? ¿En 10, 15 días? Yo Lo que se calculo que tarde. en nuestros servicios de urgencia, ya sabes, nuestro Santi, nuestra imprenta y nuestra encuadernación, espero poder tenerlo a finales de la semana que viene, principios de la siguiente. O sea, cuando empiece el mes de septiembre, cuando estaba previsto que saliera el libro, no hemos podido adelantar más. El verano ya sabéis lo que es, que cierran muchos imprentas y encuadernación estuvo cerrada la semana pasada, toda la semana pasada la imprenta y la encuadernación. Entra el lunes en imprenta y yo calculo, es un libro relativamente sencillo, y calculo que el día 1 o 2 de septiembre tendremos ya para desayunar con el libro. Fantástico. ¿Quieres, Sergio, cuál es tu opinión de lo que pasó ayer o nos cuentas algunos antecedentes? A mí también me gustaría, si quieres, antes de nada, que nos hables un poco de las fuentes. Has hablado de que vas a trabajar la guerra de Ucrania en un libro próximo. Sí. ¿En qué te estás basando? ¿Cómo accedes a las fuentes? Porque serán todas extranjeras, casi todas. Sí, bueno, lo primero de todo, hay muchísima información, eso lo sabemos todos, entonces es fruto, es exceso, digamos, de información y a veces falta incluso información, hay veces que hay niebla de guerra y hay veces que hay exceso de información. Entonces se debe en dos partes. A lo primero a que, bueno, es parte de la guerra esta híbrida rusa que se está dando en el siglo XXI desde hace ya unos años y esa guerra implica pues una falta de información, una desinformación o un uso inadecuado de la información para digamos, atacar a las mentes del objetivo y la percepción de la guerra. Eso por una parte. Y por otra parte, ambos bandos es una campaña publicitaria, digamos, por ver quién enmascara mejor sus propias bajas, por ver quién exagera mejor las victorias o por ver quién exagera más las bajas del enemigo. Nos han vendido victorias como la de Bakhmut, por ejemplo, como si fuera la mismísima toma de Berlín, y no es así. Al final ha sido una batalla política, pero era un pueblo pequeño, una ciudad pequeña. Entonces, con la información hay que tener cuidado. Entonces, muchas veces hay que ir un par de semanas retrasado con respecto a la información porque suele salir una noticia y muchas veces se ve que es incorrecta o que no era un carro ruso, era un carro ucraniano el que ha sido destruido o era una imagen falseada o lo que sea. Entonces, con la información siempre voy un par de semanas atrasado para contrastar un poco fuentes. Y yo principalmente, aparte de fuentes típicas como periódicos y demás, estoy metido en 20 millones de canales de Telegram, infiltrado ahí en grupos de Wagner y de rusos, porque también ahí se ve mucha chicha. Y luego veo mucho de informes de... Hay una web que se llama... Bueno, una web no, una agencia de inteligencia británica que se llama RUSI, Royal United Intelligence Service, que la fundó el general Wellington, el de las guerras napoleónicas, hace ya pues casi 300 años. 2 años, sí. Y bueno, desde entonces está funcionando y se dedican a asesorar sobre todo al ejército británico en materias de inteligencia y política exterior y hacen unos análisis militares brutales. ¿Y Y acceso cada libre? ¿Análisis de acceso libre? sí. Ah, Las siglas son RUSI, RUSI, y de ahí he bebido muchísimo porque tienen unos informes espectaculares. Y luego hay otra web también británica que es el ISW, Institute for the Study of War, Instituto de Estudio de la Guerra, y ahí sacan un informe diario con todos los frentes de todo lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania y de otras guerras, pero bueno, ahora están dedicándose a tiempo completo a guerra de Ucrania. Todos los días sacan un informe, hay días que son 20 páginas, hay días que son 3 páginas, pero frente por frente analizan todo lo que ha ocurrido, movimientos confirmados, movimientos sospechados muchas veces, porque muchas veces se basan en confirmación visual y eso hasta que no pasan unos días no es confirmación 100%. Y de eso también he bebido mucho. Y luego de algún que otro informe por ahí que también he ido encontrando. Y más o es menos esas son decir, las fuentes. yo como un mero espectador, a mí
a poquito que te pongas a ver las noticias, te das cuenta que están absolutamente manipuladas por ambos bandos. Es decir, que la guerra propagandística está, pues, hombre, nada nuevo en una guerra, pero que en otras guerras las sueles ver a toro pasado, pero como lo estamos viviendo, tan de actualidad, al final dices, no sabes con qué quedarte. Yo creo que tu libro, y el que vas a publicar, me parece que son absolutamente necesarios, porque si no, estamos a ciegas. Digamos, el lector medio o el espectador medio como yo, no te enteras de nada. Claro, claro. Yo, de hecho, Te enteras de lo que quieren otros que te enteres. Claro, en los agradecimientos del libro, bueno, y en el propio libro también lo explico, las fuentes de las que he vivido son casi todo periodistas rusos que han muerto investigando al grupo Wagner en África, en la propia África, porque antes de operar en Ucrania operaron en África. Y en agradecimientos he puesto justamente a 3 periodistas que murieron pues en una emboscada, muy sospechosa también, como todo lo que relaciona al grupo Wagner, mientras los estaban investigando. Y bueno, mucha gente los ha investigado, han dado sus datos, han cruzado cables y variables, porque bueno, ahora, como dices tú, a toro pasado, pues se ven cosas que en 2016 no se sabían tanto. Hoy todo el mundo sabe quién es Prigozhin, pero hace 4 o 5 años nadie lo sabía. Y hace Se 4 o sabía 5 meses tampoco, Sergio. y tampoco, Hace efectivamente. 4 o 5 Entonces, meses hablabas de Prigozhin en España, absolutamente nadie sabía quién era. nada. Ahora Oye, ves fotos. cuéntanos un poco, por favor, si eres tan amable, aunque se ha contado estos días, está saliendo el pasado de Prigozhin, pero Sí. cuéntanos un poco, que a mí me asombra cómo un personaje que ha hecho mucho dinero, lógicamente, y ahora nos vas a contar cómo puede armar un ejército de 40, 50, 60 mil hombres con carros de combate, con BMPs, con artillería. ¿Cómo puede este tipo vestir a 40.000 hombres? O sea, cuéntanos un poquito, si quieres, por ahí, Sí. ¿cómo es posible esto? Bueno, resumido rápidamente, los orígenes de Prigozhin y del grupo Wagner. Este señor es un ex convicto ruso, había estado en la cárcel en los años 80 y bueno, una vez sale de la cárcel había estado allí por malversación y varias cosas relacionadas con crimen. Sale de la cárcel y funda una cadena de restaurantes, de puestos de comida rápida, de perritos calientes. Es muy curioso todo el principio, de hecho. Y bueno, en una de estas, idas y venidas, en un restaurante, aparece un joven Vladimir Putin que acaba de salir del KGB y está empezando su carrera política y se conocen. Entonces se hacen amigos. Y esa cadena de restaurantes, digamos que sigue paralelamente su crecimiento al ascenso al poder de Putin. Entonces, Prigozhin se va convirtiendo en un empresario cada vez más poderoso y con el enchufe que tiene en el Kremlin, pues se mete en todos los sitios en los que puede, llegando a organizar pues caterings de políticos, de sedes y de cumbres, y de hecho, con lo que hablábamos antes no se sabía quién era Prigozhin, pero viendo fotos de la época, de hace 6 o 7 años, se ve a Putin comiendo con dignatarios y mandatarios extranjeros y sale Prigozhin detrás de las mesas con un traje, Con una pajarita. una pajarita, Con una pajarita. esa Sí. es, y sale por ahí por detrás de las mesas. Y ahora todo el mundo dice, ostras, ahí está este señor. Y de hecho, en aquel entonces ya se le conocía como el camarero, como el chef de Putin. Y bueno, hay un momento en el que el verdadero fundador del grupo Wagner es otro, es Dmitry Utkin, que es bueno, Que es ruso, murió ayer también. murió ayer también, y bueno, de conocidas creencias neonazis, estaba entero, digo está, pero no, estaba entero tatuado con simbología nazi y su apodo, perdón, era Wagner, con V, porque era fan de toda la mitología nazi, y bueno, Richard Wagner, que es el compositor, también era ídolo de los nazis, entonces, pues bueno, de ahí sale lo de Wagner. Y hay un momento en el que se conectan ambos a la vez que se está proponiendo la creación de una compañía militar privada y Prigozhin ve la oportunidad y coge a los pocos mercenarios que había en aquel momento de Utkin y se funda el grupo Wagner. Y ya a partir de ahí ¿En es el ascenso qué año a se produce el surgimiento? 2014, aprox, 2014. 2014, cuando es la invasión de cuando Rusia Ahí en invade Crimea Crimea. Uh-huh. es el estreno como tal del grupo Wagner, porque este hombre Utkin antes había combatido ya por Oriente Medio, pero con otros cuerpos privados, con los cuerpos eslavos, que es una antigua compañía mercenaria que ya no existe, y bueno, se funda el grupo Wagner y se estrenan en la invasión de Crimea, que bueno, es una operación, la verdad que brillante, muy bien planificada, en la que se emplean aquellos soldados que estaban sin identificar
y muchos de esos soldados sin identificar, aparte de fuerzas especiales rusas y del GRU y Spetsnaz, pues muchos son del grupo Wagner. Y ahí aparecen por primera vez. Ya salen los primeros informes de que hay una compañía que está operando allí en Crimea, que no son fuerzas regulares, que es una compañía privada. Y ahí es su estreno. Y a partir de ahí, Sergio, sí, perdona, estos grupos eslávicos eran, ¿no? Que comentas que operan en África, ¿no? La primera vez, en una operación contra el Daesh, puede ser. ¿Esto es el sí, origen? ¿Puede ser el origen militar del grupo Wagner? Estos, sería sí, los supervivientes los de supervivientes. los eslávicos, estos son Esa un es. poco la base de la que nace realmente la operación, ¿no? Que Podríamos también decir que sí. los dejan tirados, ¿no? Los dejan tirados, los Dejan tirados sirios. frente al Daesh, los sirios. Esa es. No les va bien la operación porque les dejan tirados con poca información y pocos medios y son prácticamente arrasados. Y los supervivientes son los que luego se refundan como el grupo Wagner. Pero Y luego ya, entonces, su estreno es en Crimea, pero ¿por qué se permite en una operación militar, por qué se permite a una unidad no regular que opere ahí? ¿Es Putin quien lo permite? ¿O el Ministerio de Defensa ruso? sí. Bueno, el Ministerio de Defensa es Porque me una... parece Claro, es asombroso. que funciona un poco diferente que aquí porque allí el Ministerio de Defensa es una entidad con mucho poder. Entonces sí que es verdad que están supeditados a Putin, pero hay unas guerras de poder tremendas allí en la cúpula rusa. Entonces el Ministerio de Defensa y Wagner nunca se han llevado bien y su máximo choque fue con la rebelión de Prigozhin contra, realmente, más que contra Putin, fue contra el Ministerio de Defensa, porque él iba con el estandarte de la libertad, por así decirlo, iba pregonando que, bueno, que estos mandos militares, que son Sergei Shoigu y Gerasimov y toda esta gente que está en la cúpula militar, habían engañado a Putin, haciéndole creer que la guerra de Ucrania iba a ser fácil. Entonces él realmente iba a demostrarle a Putin que estos mandos le habían asesorado mal y que habían conducido a Rusia a una guerra que no podía ganar, según Prigozhin. Entonces ese era el objetivo último de la rebelión. Entonces, la pregunta no me acuerdo cuál era ya. No, la pregunta es, Me voy ¿por por las qué nubes. en Crimea comienza la actividad del Grupo Wagner? Sí, vale, ¿por qué se Pero permite? ¿por qué se permite eso? No acabo Claro. de entender que en Al, una acción militar normal, ¿cómo se permite a una compañía privada intervenir en la operación? Bueno, el Kremlin, hay un momento en el que los planificadores militares deciden que su estrategia para el siglo XXI es desestabilizar a Occidente. Es una especie de Segunda Guerra Fría realmente. Igual que en la Guerra Fría los conflictos eran en la periferia de los bloques, Vietnam, Corea, Afganistán, siempre si nos fijamos es en la periferia de la Unión Soviética. Pues aquí lo mismo. En la periferia de, digamos, Europa, Estados Unidos, se van a generar una serie de conflictos que desestabilicen sobre todo a Europa. Entonces, ¿cuál es la frontera sur de Europa? No es la Costa del Sol y la Costa Dorada y Sicilia, no. La frontera sur de Europa es el Sahel, porque es realmente donde están todos los problemas y desde donde vienen pues todas las migraciones, todos los problemas y todos los combatientes que puedan, por ejemplo, los libios, cuando se desintegró Libia, se generó ahí un caos tremendo y muchas de esas migraciones de combatientes y demás han desestabilizado toda la zona y luego ha habido migraciones que han ido pues, hacia España en concreto. Entonces, si desestabilizo a la Unión Europea o a Europa o a Estados Unidos desde el sur, van a tener que desviar recursos a África y combatir allí. Y así han salido las operaciones de Francia en Níger, en Mali y misiones varias como la de República Centroafricana y demás. Porque al final, bueno, y lo hemos visto ahora con lo del golpe de Estado de Níger. Níger. Se cae Níger y Francia se preocupa, porque Francia bebe, no me acuerdo el porcentaje, 75% más o menos de hogares franceses Sí. son alimentados por el uranio que sale de Níger. Si cae Níger, Francia va detrás. Entonces, el grupo Wagner se ha dedicado, bueno, a desestabilizar Mali, Níger, Chad, Sudán, República Centroafricana y demás. Entonces, todos esos países que antes eran más o menos, digo más o menos porque es muy entre comillas, pro-occidentales, ahora ya no lo son. Ahora están quemando banderas francesas y enarbolando banderas rusas. Y todo esto, el Kremlin lo ha hecho sin desplegar soldados rusos. Lo ha hecho con el arma de la negación. Nosotros no somos. Nosotros no somos. Y sí que son, porque están bajo sus órdenes. Entonces, es lo que decía antes, la guerra híbrida, la nueva guerra, pues también pasa por emplear combatientes que no son fuerzas regulares, es otro tipo de formación. Entonces, Pero de hecho, el Sergio, grupo Wagner no es legal en Rusia. Entonces, le sirve al Kremlin también para, cuando haya problemas, negar la existencia del grupo Wagner o incluso emprender acciones contra el grupo Wagner por su ilegalidad dentro de Rusia.
su ilegalidad permitida hasta que el Kremlin quiera. Entonces conviene y les salió bien, por ejemplo, en Crimea y en el Donbass. No Esto que tenemos pasó ayer dudas. puede ser el principio del fin del grupo Wagner. Lo de Eh, ayer. lo de ayer puede ser el principio del fin, Sergio, porque según he leído en tu magnífico trabajo, últimamente el Ministerio de Defensa estaba intentando captar a una parte de los combatientes del grupo Wagner e integrarlos en las Fuerzas Armadas rusas. Es cierto, ¿no? Sí, Y es cierto. probablemente, y de hecho les obligó, después de la rebelión, les obligó a firmar un documento en el cual se comprometían a depender de alguna manera del Ministerio de Defensa ruso. Es muy complicado y el tema ruso es muy diferente al de otros países de Occidente en el sentido de que efectivamente hoy por hoy su trabajo es la desestabilización de toda la franja del Sahel y de hecho yo cuando estuve en Mali pues en ese momento estaban los chinos, estaba la Unión Europea, la EUTM Mali, pero ya nos decían que ya estaban los chinos haciendo carreteras, estaban los chinos trabajando, metiendo dinero en Mali y de hecho al final pues ha visto que después del golpe de efecto, yo no sé si es un golpe de Estado, pero que un golpe de efecto sí que fue cuando en Mali más o menos les dijeron a los franceses que se fueran. Sí, Los sí, malienses. Y lo que ha pasado en Níger hace 2 semanas, escasas, ¿no? Prácticamente, el eso es. golpe de Estado de Níger. Entonces, efectivamente, ahí siempre están los wagnerianos, ¿no? Ese Sí. grupo de Wagner. Hasta qué punto piensas tú, Sergio, que estos Wagner en África han hecho su trabajo, el trabajo que quería Putin, digo? Bueno, el trabajo yo creo que no sé si es el trabajo que quería Putin, porque nunca lo sabremos cuál es el objetivo final, pero daño han hecho y mucho. Y es curioso porque, bueno, esto lleva varios años, esto no se hace de hoy para mañana. Y es curioso porque son conocidos por perpetrar varias masacres contra la población civil en varios países de Centroáfrica, pero a la vez tienen estatuas construidas por los propios africanos en los que se ve, bueno, hablo de ello en el libro, se ve una estatua de combatientes del grupo Wagner con niños africanos como si fueran sus protectores. Y eso es, al final, resultado de mucha desinformación, como he dicho, de mucha propaganda, de mucha manipulación de la opinión pública de los habitantes de allí contra el enemigo que es Francia. Y de esto ve mucho también el antiguo colonialismo, que hizo mucho daño también, colonialismo francés en África, y cualquier intervención de África siempre se ve como el malvado colono que viene otra vez a África. Entonces, por eso le cuesta tanto a África ahora, a África, perdón, no, a Francia intervenir en Níger, porque se vería otra vez como una operación colonial, que aparecen otra vez los franceses a arreglar las cosas. Entonces han hecho mucho daño. Y no solo nudos comerciales o ferroviarios han construido, sino que también están con puertos, como el ejemplo este de Port Sudán, a orillas del Mar Rojo, que es un megapuerto construido así en los últimos años y tiene una zona portuaria rusa. Y eso al final es un flujo de minerales y de oro que pasa a través de Dubái y bueno, y se embolsa a Rusia. Es una fuente de ingresos tremenda a la vez que desestabilizan a Europa, porque además hay cientos de empresas y de prospecciones mineras y petrolíferas operando en todo Centroáfrica. De las Pero, cuales también se graba Prigozhin, ¿no? Supongo Y que bueno, muchas de una ellas eran parte, propiedad, intereses de Prigozhin. Prigozhin por era un eso, doble juego, ¿no? que una Intereses de parte de la Rusia y sus financiación, intereses. que una parte de la financiación del propio grupo Wagner era explotar los recursos de los Exacto, países en los cuales estaba exacto. desestabilizando con respecto a Eso Occidente. es. Y ahora que dices lo de la estatua, era una de las preguntas que te iba a hacer, te has adelantado, porque es Bueno, de lo que más me ha llamado la atención del libro, de verdad, de lo que más me ha llamado la atención, es la estatua que acabas de comentar, Sergio, en la cual se ve una mujer con sus hijos en actitud protectora mirando hacia atrás y 3 o 4, no recuerdo, figuras que representan a miembros del grupo Wagner en esa estatua, una estatua que debe ser grande, porque se nota que era una estatua de sí, tamaño casi natural, con sus fusiles Kalashnikov apuntando hacia el otro lado, no donde mira la madre, creo que era de República Centroafricana, donde tienen ese sí, monumento. O sea, que es un monumento a la defensa del pueblo de la República Centroafricana por parte de unos mercenarios que eso es. realmente están desestabilizando, ¿no? Pero, ¿y ese monumento quién lo financió? ¿El propio grupo Wagner o los dirigentes de la República Centroafricana que están vendidos, entre comillas, a los rusos? Justo en República Centroafricana tiene el grupo Wagner digamos, una sede, una base dedicada a operaciones de desinformación en todo África. Entonces, pues es de suponer que el dinero salió de
allí y promovido por las autoridades locales, pero bueno, como todo manipulado por el grupo Wagner. Evidentemente ahí está la mano de Prigozhin detrás, pero bueno, es que hay mucha gente que así lo siente, porque al final también es verdad que han combatido al Estado Islámico, no por interés altruista, sino porque al final son dos leones encerrados en la misma jaula y al final han tenido que luchar. En Siria, porque Pero el grupo Wagner ha intervenido en Siria también. sí, 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 y ahí están. Y de hecho, una de las primeras operaciones que ha hecho la inteligencia exterior rusa ha sido, una vez cesó la rebelión de Prigozhin, ha sido arrestar a todos los mandos de Wagner en Siria. Pero a los pocos días, de repente aparecieron por allí la inteligencia rusa y arrestó a los altos cargos de Wagner por allí, a los oficiales y demás, y los reemplazó por gente afín al Kremlin. Eso fue el primer paso un poco para la desintegración, junto con aquel documento que tenían que firmar para pasar a formar parte de las fuerzas rusas, o los que se fueron a Polonia, etcétera, etcétera. Y Entonces, a a ver qué pasa. Bielorrusia. Y a Bielorrusia, perdón, sí, a Bielorrusia. He dicho Polonia, pero quería decir Sí, sí, Bielorrusia, sí. sí. Entonces, Sergio, si el proceso un poco de los últimos meses ha sido que el Kremlin empieza a mirar mal al grupo Wagner, la estrategia de la que has hablado antes al comienzo, que una de las piezas de esa estrategia es el grupo Wagner, es un poco contradictorio. Va a ir en contra de esa estrategia. ¿Qué instrumento va a tener ahora el Kremlin, Putin, sin el grupo Wagner? ¿O pretende controlarlo de otra manera? ¿Sin Prigozhin? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eso es una de las preguntas que hago en el libro y ahora voy a Claro. decir mi teoría, que yo creo que es a veces lo más sencillo es lo que vale, ¿no? En primer lugar, el Ministerio de Defensa ruso y el Grupo Wagner nunca se han llevado bien. Siempre ha habido muchos roces entre Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa, y Prigozhin. Entonces, fruto de estas tensiones han sido, como he dicho antes, la rebelión de Prigozhin. Les quitaron munición, les quitaron abastecimiento, los fueron apartando poco a poco, pero por otra parte el Grupo Wagner venía bien y yo no sé si Putin en su momento supo el monstruo en el que se iba a convertir el Grupo Wagner. Lo cierto es que yo pienso que los combatientes de Wagner seguirán operando en África, pero totalmente dirigidos por oficiales rusos de fuerzas regulares o de inteligencia rusa. O la opción que yo también he escuchado y he leído, que es que vayan siendo reemplazados. He escuchado por ahí que 20.000 tropas regulares rusas van a tomar el lugar de los Wagner que estaban establecidos en África, mientras que los Wagner van a ser disueltos entre unidades rusas, etc. También es verdad que en los grupos de Telegram afines a Wagner se está hablando hoy mismo abiertamente de una rebelión contra Putin. Tomemos las armas y vayamos a por él. Problema, que no tienen ya el armamento pesado del que disponían antes. No tienen carros, antes tenían T-90, tenían T-72, T-80. Sí. Ahora ya no tienen eso, ya no tienen helicópteros, ya no tienen aquello que, porque, bueno, durante un tiempo fueron la niña mimada del Kremlin en Ucrania, porque eran los únicos que conseguían avanzar, los únicos, y recibían de todo. De hecho, cuando Prigozhin sale quejándose por la falta de munición, muchos oficiales rusos le escriben o suben vídeos ellos también diciendo, cálmate, porque a nosotros no nos dan lo que te dan a ti. No es que te estén dando menos, es que te están dando lo mismo que a nosotros. Una de las cuestiones que, Sergio, perdona, una de las cuestiones que tú citas en el libro, que me llamó también mucho la atención, es que es una teoría, supongo, que todos esos llantos de Prigozhin cuando no le daban munición, era posible que fueran porque el propio Prigozhin quería almacenar munición para esa posible toma de Moscú para derrocar a Putin. Citas algo en el libro sobre ese tema, ¿no? Porque Sí, realmente el resto de interesados, todos recibían la misma munición y nadie se quejaba. Y él siempre, pues, lanzas un poco ese, ¿qué hay de verosímil en esa afirmación? Me llamó la atención también, esto que te estoy comentando. sí, eso sobre todo se han hecho eco los americanos, que les encanta meter cizaña toda la que puedan, y bueno, que probablemente tenga algo de cierto. Lo que seguro que es verdad es que tanto los servicios americanos como buena parte de altos mandos rusos sabían que se iba a liar parda como se lió con la rebelión de Prigozhin. Y es el caso del general Surovikin, que, bueno, nos dicen que está en Siberia y otros dicen que está de vacaciones. El caso es que no está ejerciendo mando como estaba ejerciendo mando antes. Eh, entonces, la teoría que es muy interesante es que Prigozhin ya se olía que lo iban a apartar, que lo iban a intentar echar o arrestar o lo que fuera, y estaba acumulando material y medios para una rebelión armada. Y lo veo muy interesante, la verdad.
nunca lo sabremos, ya no se lo podemos preguntar. No se le puede preguntar. Es una vía, es que es una vía posible. A mí me llamó también mucho la atención, perdona, Pablo, porque como yo me he leído el libro de Sergio, quizá sea el único que me lo haya leído hasta ahora, que todavía no está, pero me llamó mucho la atención cuando reproduces el discurso de Prigozhin en el libro. Creo que es la única reproducción literal que haces de un texto, en este caso hablado, de Prigozhin, en un discurso que les da a los convictos que estaba intentando convencer para que se unieran a su grupo Wagner. Me parece tremendo, durísimo el alegato, creo que es que con la foto famosa esa de la que hemos hablado hace un momento y el alegato de Prigozhin demuestra un poco la estructura mental, la estructura militar, entre comillas, que él pretendía insuflar a su grupo de combatientes. ¿Te parece que, bueno, no vamos a reproducirlo, cuando la gente compre el libro lo leerá, pero ¿te parece que como grupo militar, el grupo Wagner era un grupo aguerrido dentro de los cánones militares de hoy día predominantes, o era un grupo que pudiéramos llamar de energúmenos exaltados y totalmente fuera de las leyes militares? Tú que eres militar. Bueno, yo creo que un poco de todo. Y el discurso ese, de hecho, yo lo vi en un canal de Telegram, que lo colgaron tal cual, y yo, bueno, lo estaba escuchando en inglés porque estaba traducido, y bueno, lo iba traduciendo, parando, traduciendo, y ha salido lo que está en el libro. Es un discurso traducido literal de Prigozhin hablando. Eh, los Wagner, que había antes de la guerra de Ucrania, era gente profesional. Muchos eran exmilitares, exmiembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, gente adiestrada en la base de Molkino, que es la que cito también en el libro, que hay una foto por satélite de la base, que estaba un poco en secreto, protegida por una base rusa. ¿Colpino es la base? Molkino. Está cerca de... No me sale el nombre de la ciudad, un poquito más al sureste de Rostov. No está muy lejos de Ucrania, vamos. Y de hecho, en esa base, muy cerca, se inaugura un cementerio, que es el que han ido apareciendo fotos, que también sacó en el libro de salen en el combatientes del libro grupo algunas. Wagner. Y salen varias fotos. Y bueno, alguien por satélite las localizó y se ve como el cementerio, mes a mes, va aumentando exponencialmente conforme van llegando bajas sobre todo de Bakhmut. Entonces, una vez, eso pasa como en todas las guerras, una vez la fuerza regular, por así decirlo, muere, hay que tirar de reclutamiento. Y eso en todas las guerras. Por ejemplo, no sé, la fuerza expedicionaria británica que va a Francia en la Primera Guerra Mundial, pues mueren casi todos, y luego Gran Bretaña se pone a reclutar gente. Y toda esa gente pues son pues, campesinos, panaderos, profesores, padres, y esa gente pues se tiene que poner las pilas y coger un fusil y a combatir. Pues con Wagner es lo mismo. Mueren los profesionales y hay que reemplazar, bueno, no solo reemplazar, sino que aumentar el número. Y llegando a 50.000, 60.000, pues el principal recurso es cárceles, prometiendo un sueldo bastante bueno y una amnistía. Entonces, esa gente, evidentemente, alguna habría que supiera emplear un fusil, pero no tienen, o sea, no solo hay que saber disparar un fusil para ir a la guerra, hay que tener una instrucción conjunta, un adiestramiento con los demás combatientes, una cohesión de la unidad, que el mando conozca a la gente, son muchas variables que yo creo que el grupo Wagner no las tenía. Pero ¿qué pasa? Que tienen experiencia en combate. Y una vez que tienen experiencia en combate, qué mejor profesor que la propia batalla, que vives cada día, todas las horas, porque además los rusos casi no rotaban nada de personal, los ucranianos casi cada mes rotaban a sus brigadas para que descansasen, o incluso menos de un mes. Los Wagner y los rusos no rotan tanto su personal, entonces tienen una experiencia brutal, los supervivientes. Entonces es una mezcla de gente muy veterana, gente muy nueva, pero que si no muere se convierte automáticamente en muy veterana. Es una cosa bastante heterogénea. Y yo creo, por todo lo que he leído, que la mejor herramienta de Putin en suelo ucraniano. Matar a Prigozhin y disolver el grupo Wagner o tratarlo como lo han tratado, yo creo que es pegarse un tiro en el pie, porque eran los únicos que les estaban dando resultados. Sí, pero fíjate, y volviendo al discurso de Prigozhin de que estamos hablando, que leerá, cuando nuestros amigos compren el libro, lo leerán. Me sorprende mucho el que Prigozhin no fuera consciente de la gente que estaba metiendo en su grupo. Porque si lees el discurso, Prigozhin les define perfectamente a la gente a la que se está dirigiendo. Está dirigiéndose a depravados sexuales, a gente que fuma droga, a gente... Y les dice que en el momento en que los pillen fumando un porro o violando a una señora ucraniana, se los van a cepillar. O sea, él Sí, sí. sabe que su grupo se está nutriendo
de lo peor que hay en Rusia Sí, en sí. ese momento, que es lo que estabas comentando tú. Luego, entonces, claro, esa evolución de un grupo Wagner formado por exmilitares que termina formado por expresidiarios debe ser una señal clara de que lo que está haciendo el grupo Wagner en Ucrania no es muy acorde con la Convención de Ginebra, por ejemplo, ¿no? Ese grupo de gente. A mí es lo que me saltó cuando leí el discurso de Prigozhin. O sea, no es un discurso a gente valiente, héroes posibles, gente volcada en la defensa de su patria Rusia. No, no, está dirigiéndose a lo peor de Rusia. Eso es. Que es la gente que está en las cárceles y que los va a liberar con un buen sueldo. Pero como os paséis en vuestra vida, lo que hacíais en vuestra vida anterior, os vamos a dar caña. Pero bueno, yo creo que no hay que ser muy listo para saber lo que iban a hacer esta gente cuando salieran y estuvieran combatiendo, ¿no? Pues por eso la pregunta de que si ese ejército que surgió como un ejército mercenario, en cualquier caso, pero formado por militares profesionales, se ha convertido en un ejército mercenario formado por la EZ de Rusia, ¿no? Un poco Sí. Ahí se me ocurren tres cosas, tres reflexiones. La primera, ejecuciones, ya las hacía el grupo Wagner mucho antes, ejecuciones sumarias, tanto de propio personal. De hecho, Utkin, el fundador real, ya era famoso por, pues bueno, fusilar a oficiales o a gente que tuviera un atisbo de discordancia o de posible pensamiento diferente al suyo. Y en Ucrania ha sido todavía peor. Desde la matanza de civiles en Bucha a principios de la guerra, que ya se descubrió que fueron Wagner quienes la perpetraron, hasta muchas ejecuciones que se han conocido de personal civil ucraniano y de personal militar de Wagner. Eso es lo primero. Lo segundo, hilo con lo de antes, con lo que dije, la negación de Putin. Si el grupo Wagner no es una fuerza regular rusa y yo niego su existencia, estoy negando los crímenes del grupo Wagner ante el mundo. Me pueden acusar de lo que sea, pero yo no sé lo que es el grupo Wagner. Eso es lo que dicen desde el Kremlin. Entonces, por eso les viene tan bien que no sea el ejército ruso el que está haciendo estas cosas. claro. Y es que ese es el motivo de que no sea una fuerza regular rusa. Pero no es un contrasentido que tengan armamento ruso. Un T-90 no se lo venden a cualquiera, ¿no? Bueno, pero es que Pocos. eso ya entra dentro Claro. del juego. De hecho, hay un momento en el que, ¿cuándo fue? En Crimea, cuando los ucranianos acusan a los soldados rusos sin bandera de que llevan uniformes rusos, Putin dice sarcásticamente, irónicamente, que esos uniformes los puedes adquirir en cualquier tienda de efectos militares, como quitándole hierro, ¿no? Diciendo, bueno, esto te lo puedes comprar en cualquier lado, no tienen por qué ser rusos. Cuando hace unos meses un batallón de estos voluntarios invade el sur de Rusia, el Oblast, no sé si era de Belgorod, creo, que penetran unos pocos cientos de metros por unos pueblos, aquellos voluntarios ucranianos, los rusos acusan de que llevan uniformes ucranianos y ¿qué les contestaron los ucranianos 8 años después? Les dijeron, estos uniformes te los puedes comprar en cualquier lado, ¿no? Y fue esa contestación de los ucranianos a Putin, con la misma frase, con el mismo argumento. Y al final es ese juego de la guerra no convencional. Ya no es una formación de romanos contra una formación de galos que se pegan de frente. Ahora son muchos frentes en la guerra. Uno de ellos es la negación, la desinformación y el empleo de fuerzas que no tienen por qué ser regulares. Y eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar, a los drones y a todo lo que viene detrás. Claro, también el bando ucraniano tiene mercenarios, ¿no? Unos grupos especiales. Por lo menos he oído yo que van voluntarios de otros países. Sí, bueno, por una parte está la No tiene la Legión. idiosincrasia del grupo Wagner, pero sí que parece ser que hay No, 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 fuerzas no. no regulares. Por una parte está la Legión Internacional, que son voluntarios extranjeros que, bueno, que cogen su coche, su armamento que tuvieran en casa o que se compran y aparecen allí, se presentan voluntarios para combatir. Eso por una parte. Y por otra, después de la revolución del Maidán contra Rusia y pro Unión Europea, cuando se declaran las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el Donbass, con sus correspondientes batallones separatistas de voluntarios, se crean otros batallones ucranianos en respuesta a este movimiento separatista. El batallón Azov, el batallón Aidar y un montón de batallones que posteriormente se integran en las fuerzas de defensa territorial ucranianas y hoy por hoy son regimientos enteros que han ido creciendo. Entonces no son exactamente mercenarios, son en su origen batallones de voluntarios, muchos de ellos murieron en el Donbass en 2014 y 2015 y muchos otros en la defensa de Mariupol en 2022 y demás. Y bueno, ahora yo creo que ya conservan lo que viene siendo el nombre, el batallón Azov, o regimiento Azov, mejor dicho, ahora ya es regimiento,
no es lo que era en un inicio, sigue teniendo su heráldica así neonazi también, pero ya no es aquel grupo de neonazis que hicieron el Batallón Azov, por ejemplo. Pero es muy curioso, y ahora que sacas el tema este de neonazi, que Putin, una de las bases o de las justificaciones que dio para la intervención o para la operación militar especial fuera que en la zona del Donbass había tropas ucranianas que querían resurgir el nazismo. Cuando acabamos de comentar o acabas de decirnos, y he leído en tu libro, que el verdadero creador del grupo Wagner era un fanático neonazi que estaba tatuado completamente y de hecho en el libro sale una foto en la que solo se le ve la cara, que es un poco inquietante. Da miedo, sí, da miedo. Vamos a decir que es inquietante, se le ven Sí. unos pocos de tatuajes por aquí, por el cuello, como la foto se corta en el cuello ya no se ven más, pero es curioso, Da a la ¿no? imaginación mucho que pensar y probablemente tenga de todo. Sí, sí, Tuviera, perdón, tuviera, sí, todo. porque ya está Sí, en otro mundo. esa es. Pero me refiero que es esa guerra que has comentado tú, esa guerra de información que es brutal en este conflicto, va por ahí. Dices tú, oye, pero que los argumentos de Putin se están volviendo en contra suya cuando el grupo fundamental y el que realmente da el do de pecho en la guerra de Ucrania está mandado, o su segundo, porque realmente era el segundo de Prigozhin, pero Prigozhin no está pegando tiros. Prigozhin es un poco el No, que está fuera de. Pero el jefe de la unidad Wagner es una persona que tiene una ideología concreta que es la que Putin pone en boca de sus enemigos, ¿no? Dices, esto es una auténtica locura, ¿no? A mí sí, me quedó ese hecho cuando yo leí el libro, digo, pero es que es todo mentira. O sea, todo lo que estamos oyendo sí, y sí, todo lo sí, que estamos asistiendo es una guerra de desinformación brutal. Creo que es lo más efectivamente. inquietante. Pero incluso el número de muertos, el número de bajas, el número cómo defienden los pueblos. Tú haces un seguimiento, a mí me ha encantado el seguimiento que haces de los ataques precisamente a toda la ciudad, esa famosa ciudad, Berlín. Además lo pones en el libro, hablas Sí, de como si fuera la toma de Berlín, dices tú, que tendrá que ver Berlín, en la toma de Berlín en el 45, con lo que ha sucedido en ese pueblo, que realmente no es una ciudad, sí, ¿no? sí. Y sin embargo pasará a la historia como una batalla Una de... batalla brutal una- urbana, vamos, en un Stalingrado, el que Stalingrado lo del ha siglo sido, que lo ha XX. sido, que lo ha sido. Pero la importancia estratégica que la tenía, había gente que decía que no era ninguna. Sí que la tenía, porque si se rompía Bakhmut el frente por allí, es un pueblo, ¿no? Realmente no es una gran ciudad ni Mariupol, una media. No, en Bakhmut. Bakhmut es, Bakhmut. es donde el grupo Wagner da un poco el do de pecho, ¿no? Es el único que sí. avanza y que llega a tomar Bakhmut. Y es cuando se da a conocer realmente el grupo Wagner allí en Bakhmut. Es cuando se empezó a hablar en el telediario, por lo menos. Sí. Ahí es Eh, cuando se da a por conocer. ir, por ir ya cerrando temas, ¿cuál es tu opinión de lo que pasó ayer? Tu opinión, lo más científica posible, con todo lo que sabes del grupo Wagner. ¿Es un accidente? ¿Es un atentado? Si fuera un atentado, ¿cómo se ha podido ejecutar y quién ha ordenado eso? Yo, sinceramente, no me lo esperaba, o por lo menos tan pronto. Yo creía que, bueno, luego están las teorías de que, bueno, que todo era una farsa, lo de la rebelión, para colocar a los Wagner en Bielorrusia, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que se vio las semanas pasadas era que, bueno, poco a poco se estaba sustituyendo a los oficiales presentes del grupo Wagner en África, en Siria y en la propia Rusia por gente afín al Kremlin, por oficiales rusos. Y lo mismo con los combatientes, poco a poco se iban disolviendo y poco a poco se iba, digamos, traspasando esa autoridad al Kremlin totalmente. Entonces hay un momento en el que Prigozhin se asusta, supongo, y vuela a Rusia. Y casualmente los sistemas de defensa aérea rusos se equivocan y derriban el avión de Prigozhin, casualmente. Yo no creo que sea una casualidad, evidentemente. Tampoco podemos afirmar aquí a ciencia cierta que sea un accidente, que sea, perdón, intencionado. Pero Pero, Sergio, ¿en qué momento? O sea, es decir, Putin ya no controla tanto a su Ministerio de Defensa, pues porque si el favorito de Putin es el grupo Wagner, ¿qué ha pasado? bueno, era el favorito hasta que Mayo. Joder, marcharon hasta el norte, hasta casi Moscú. ya. Eh, yo lo que he dicho antes, yo esperaría todavía unas semanas para ver lo que ocurre. Yo creo que lo sencillo y lo real es que han esperado
a dejar todo atado y bien atado dentro de Wagner, a los mandos reemplazados, a la gente disuelta, a unos tantos en Bielorrusia, otros tantos aquí, otros tantos allá, y reemplazados por fuerzas regulares. Y una vez eso lo han conseguido teniendo a Prigozhin al mando, digamos, calmando ánimos, prometiendo cosas, porque se ha visto a Prigozhin en reuniones con Putin después de la rebelión, a regañadientes, pero en reuniones. Y se le llevó a ver, no sé si en Moscú o San Petersburgo, tan contento. Y la teoría es que lo han mantenido para tener tranquilo al grupo Wagner mientras lo desmantelaban. Y una vez lo han hecho, hasta luego. Entonces, yo creo que es eso. Pero el problema, y es lo que estoy viendo yo ahora, es que pues, están la gente afín a Wagner pidiendo a gritos una rebelión contra Putin ahora mismo, que no creo que tenga lugar más que nada por falta de medios. Pero quién sabe, pero quién sabe. Sobre la muerte de Prigozhin es lo único que se puede deducir de momento. De momento. O sea Pero que quién sabe podemos si de aquí a decir un mes. que Ministerio de Defensa, Shoigu 1, Sí, Grupo Wagner, sí. Prigozhin 0, ¿no? Ya tenía Shoigu 1 cuando después de la rebelión lo empezaron a sacar en cámaras de vídeo, pasando revista a las tropas y demás. Ya se vio que el Kremlin lo estaba mostrando para demostrar que seguía allí. Entonces, pues bueno, supongo que al final, por cercanía y por tiempo juntos, Shoigu le ha comido la oreja a Putin desde el principio y al final, pues Putin se ha decantado por el ejército ruso. Que tampoco es mala idea. No es mala idea, pero una cosa, y con esto prácticamente, porque estamos ya fuera de tiempo, con Sí. esto terminamos. Y te lanzo la pregunta y la dejo ahí, y si quieres me contestas y si quieres no. Yo no soy ni pro Putin, ni pro Shoigu, ni pro Prigozhin, ni pro nadie. Pero ¿no te parece que lo que hizo y dijo Prigozhin en su rebelión respecto a los mandos del Ministerio de Defensa, que le habían comido la oreja a Putin contándole o cantándole como si fuera una sirena de que lo Mm. de Ucrania iba a ser un paseo militar y se estaba enquistando? ¿Tenía razón Prigozhin? Tenía toda la razón. Y de eso hablaré en mi libro de la guerra de Ucrania, que es el que he comentado antes, y toda la razón. Putin dio el visto bueno, pero muy mal asesorado. Y el mal asesoramiento de la campaña de la operación militar especial es fruto de mucho miedo a decir la verdad, que eso ha existido siempre en el ejército ruso y en el soviético y atrás, es el miedo a decir lo contrario de lo que dice la El corriente. mando, sí. El mando, sí. Entonces, sí, para adelante, para adelante. Los ucranianos es una fuerza que no va bueno, desmoralizada, que no va a poner resistencia y todo lo contrario, todo lo contrario. Está con la moral muy alta, lista, pertrechada y nada. En cuanto entraron las columnas rusas desde el norte, desde el este y desde el sur, entraron en orden de desfile, en orden de parada, en columna y lo que se encontraron fue al ucraniano con el armamento en contracarro detrás de un arbusto haciéndoles fuego. No se las vieron venir. O sea que Y tenía eso ha razón, sido el tenía fallo razón. inicial de inteligencia del inicio de la operación ha sido el mal asesoramiento. Y contra eso iba Prigozhin, contra la cúpula militar rusa. Y la Putin cúpula al final militar es como el rusa presidente del gobierno. Y Tampoco la tiene cúpula ese militar poder, rusa es la que ha descabezado el grupo Wagner. Para mí, básicamente. los que han derribado el avión, y esto es una opinión, los Sí, que han sí, sí. derribado el avión ha sido la cúpula militar rusa, probablemente. 100%. Probablemente 100%. porque eran enemigos acérrimos de Prigozhin. 100%, sí, Era sí. su grano en el culo. Es Y que más que grano en eso, el culo de era un rival político ya. y Era un rival político. con un nivel muy alto ya. Sí, sí, sí. Entonces había que deshacerse de él, como se ha hecho siempre en Rusia, por las malas. Por las malas. Tirándolo por la ventana. En este caso, un En poco este más caso, alto, ¿no? Como decía. sí, 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 sí. porque ha habido alguna otra muerte también curiosa últimamente, que no solamente ha sido esta, la de el otro general, ¿verdad? Que ha fallecido de manera Sí, natural. además ya os comentaba antes fuera de programa que yo lo conocí al general Gennady Zhivko. Gennady Zhivko mandó la operación en Siria y luego llegó a Ujú, ser, ellos le llaman deputy, el viceministro de defensa. Estuvo detrás de Shoigu, ujú. Gennady Zhivko. Tenía mi edad, además, era del año 65, del mismo Jolín, año que yo, y murió el 16 de agosto, o sea, hace la semana pasada. Murió en Moscú. A mí, amigos míos dentro de las Fuerzas Armadas rusas me han dicho que tenía un cáncer ya de hacía un tiempo. No lo sé, supongo que sí. bueno, Mi fuente es muy verídica y de hecho yo le di el pésame porque tuvimos contacto con él cuando estuvimos en Siria. Le di el pésame a mi contacto de allí. Dije, oye, lo siento porque, bueno, la verdad es que con nosotros se portó muy bien. Pero sí, me dijo que estaba enfermo y nada más. O sea, no hubo más. Pero es curioso que estén muriendo generales rusos
y estén muriendo últimamente moscas. muchos generales rusos. Y generales con mucho poder. Este era coronel general, o sea, era viceministro de defensa hasta hace nada. Gennady Zhivkov. Pero bueno, la historia de Rusia se repite. Las purgas de Stalin, las purgas de Beria, el jefe del KGB, siempre ha sido así en Rusia. Entonces, no nos sorprende. En el fondo no nos sorprende. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese libro que anuncias. Me parece interesantísimo. Lo que pasa es que, por desgracia, parece que la guerra no se va a resolver tan rápido y no sé, es sorprendente, pero creo que va a ser muy importante que lo cierres para poder saber algo con objetividad de lo que está pasando. Y quedamos emplazados, Sergio, pues para cuando saques ese nuevo libro, sin perjuicio de que nos podamos ver cualquier día por la editorial, nos demos algunas cañas y ampliemos el tema, porque a mí me parece interesantísimo. O sea, el Grupo Wagner es una parte de este trozo de la historia de Europa que la estamos viviendo en primera página, ¿no? De decir, pero es verdad, yo me quedo con muchas cosas, pero una de ellas me quedo con lo que tú has dicho, la necesidad que tenemos pues de contrastar informaciones, de sopesarlas, de esperar unos días, porque es que, como te fijes solamente en el canal de Telegram, es que no sabes lo que está pasando. No, hay que mirar muchas cosas, muchas cosas. Y Muy a posteriori bien. puede ser, y a posteriori. Fenomenal. Oye, qué éxito con tu primer libro y nada, Muchas gracias. deseando ver el final, o sea, deseándolo ver ya en las librerías y tu próxima publicación con nuestro sello editorial, pues si Dios quiere, para fines de año o comienzos del siguiente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Sergio. Es un libro complejo, ahora también os digo, es un libro complejo, estamos haciéndolo con muchísimo cuidado, estamos trabajando en cartografía, es un libro, no es fácil, pero vamos a sacarlo. Pero va a ser un buen libro. Va a ser un libro. Muy necesario, muy necesario. Muy bien. Pablo, muchas gracias. Hasta pronto. Sergio, hasta pronto. Gracias. Un placer. Adiós. Chao.